Esta mañana tuvimos la oportunidad de conversar con el grupo de las mujeres y trabajar sobre el mismo pasaje que acabamos de leer, que es Efesios capítulo 5. Yo les pregunté a las hermanas qué parte de Efesios 5, que habla de que la mujer debe someterse a su esposo en todo, porque él es cabeza de la mujer. Les pregunté que qué parte del pasaje era la que más les gustaba. Y ellas dijeron que la parte donde dice que el esposo debe amar a la mujer. Ustedes recuerdan el pasaje de Efesios capítulo 5. Dice primero que la mujer debe someterse a su marido. ¿Sí? Y después dice que el marido debe amar a su mujer. Y me pregunto, ¿de qué habla más el pasaje? ¿Del sometimiento de la mujer hacia su marido o del amor que el marido le debe a su esposa? ¿Lo han notado? ¿Tienen su Biblia? ¿Quieren leer, por favor? Me pregunto si el pasaje es más amplio en un aspecto o en otro. Estamos hablando de Efesios capítulo 5. ¿Quieren darle una leída rápida, por favor? Voy a leer para ustedes en la nueva versión internacional. La nueva versión internacional es una versión de la Biblia en un lenguaje más contemporáneo, pero es una buena versión de la Biblia. Dice el pasaje: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que, como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos. En todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Les pregunto, ¿cuántos versículos del pasaje hablan de que la esposa debe someterse al esposo? ¿Y cuántos versículos hablan de que el esposo debe amar a su esposa? Así es. Entonces parece que el mayor énfasis del pasaje, desde la lectura que podemos hacer en este momento, afortunadamente no están las esposas de ustedes aquí, ¿verdad?
Mi esposa no cuenta porque pues ella no, sí, trae tapones en los oídos ahorita. Y aparte nos pegan, pero en la casa. Así es, entonces no hay problema. Y nos pegan donde no se nota para que no sea notorio. Muy bien, entonces aquí el pasaje tiene varias claves importantes que quiero destacar esta noche. El tema comienza con una afirmación: sacerdocio doméstico. Y luego dice el rol del hombre en el matrimonio, en la familia y en la iglesia. Este pasaje revela el orden de Dios. Hoy les explicaba a las esposas que ellas y nosotros hemos entendido el pasaje de una manera equivocada porque lo hemos tratado de interpretar con una aplicación jerárquica. Fíjense lo que estoy diciendo, hermanos, porque esto puede ser la clave para que ustedes nunca más me vuelvan a dirigir la palabra en toda su vida, ni me vuelvan a invitar a venir aquí a Pan de Vida. Lo que les estoy diciendo es que la interpretación de este pasaje desde un enfoque meramente jerárquico indica y establece que el hombre es una criatura superior por encima de la mujer. Si lo leemos jerárquicamente, el hombre es superior a la mujer. La pregunta es, ¿eso es cierto? En el versículo que inicia con un consejo, una instrucción principal, dice: someteos los unos a los otros. Muy bien. Entonces la clave de interpretación de Efesios 5, para nosotros como hombres y para ellas como mujeres, la clave con la que se va a interpretar todo el resto del pasaje de Efesios, capítulo 5, del versículo 21 al 33, es el versículo 21 que dice: sométanse unos a otros en el temor del Señor. La Nueva Versión Internacional dice: por reverencia a Cristo. ¿Recuerdan cuál fue el concepto con el cual partimos nuestra reflexión el día de ayer en la reunión de matrimonios? El temor de Dios. ¿Recuerdan cómo les definí lo que era el temor de Dios? ¿Se acuerdan de la manera en que les expliqué lo que era el temor de Dios? Les dije, el temor de Dios no significa miedo porque Dios me puede destruir. El temor de Dios significa una expectación interior, un sentimiento permanente de expectación interior, expectación reverente, porque aquí en donde yo estoy está el Dios santo que se ha revelado en las Escrituras. Entonces no es miedo, es expectación reverente. No importa dónde esté, puedo estar en mi trabajo y yo tengo temor de Dios. Quiere decir, en mi trabajo yo tengo esa expectación reverente porque ahí está Dios. Hay momentos especiales en los cuales tú puedes sentir más esa sensación de expectación reverente y de lo que se llama el temor de Dios. Llegas del trabajo cansado, tu esposa te dice que los niños ya se acostaron, y aunque tus niños ya están dormidos, tú tienes la necesidad interior, el anhelo de ver a tus hijos, de darles un beso, que aunque ellos no se van a dar cuenta que fuiste a besarlos antes de despedirte en la noche a dormir, no importa, para ti es importante. Y entonces abres la puerta del cuarto donde están tus niños y ves a tus niños ahí echados sobre su lecho, y en ese momento sientes que te invade esa sensación de reconocimiento de que ese lugar en donde habitan tus hijos, que tú has procurado para su tranquilidad, es como un santuario que tú construiste.
y te sientes agradecido con Dios. Porque entonces dice, ha valido la pena la jornada de este día y la jornada de cada día, porque me sirve para proporcionar esta tranquilidad. Y es como un templo, y tú en ese momento sientes el temor de Dios que te sobrecoge, y dices, bendito sea Dios. Están bien, ya los vi, ya me puedo ir a dormir tranquilo, están bien, porque por ellos es todo esto. Por ellos me voy en la mañana antes de que ellos despierten. Por ellos regreso tarde cuando ellos ya están dormidos. Ha valido la pena. Entonces el temor de Dios es el motor, no solo en el Antiguo Testamento, lo leímos ayer en el Salmo 128. Aquí en Efesios capítulo 5 el apóstol Pablo está apelando, en la versión 60, dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y en la Nueva Versión Internacional dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora yo tengo una pregunta privada, lo que ustedes contesten aquí no va a salir de aquí. ¿Cuántos de ustedes como maridos, en un acto de integridad delante de Dios, pueden decir, yo personalmente me declaro espontánea, voluntaria, natural y gozosamente sometido a mi esposa? Es obvio, dice el hermano. Es viudo, hermano. Bueno. Pero es una cosa que nos causa conflicto. ¿Se dan cuenta? Yo, ¿cómo? A ver, ¿de qué está hablando, hermano? El pasaje dice que la esposa tiene que estar sometida al marido, no que el marido tiene que estar sometido a la esposa. Nosotros no leemos eso, porque cuando leemos a la Biblia, porque leemos la Biblia y la manera en que la leemos determina mucho de lo que leemos en la Biblia. Entonces vamos nosotros a la Biblia con unos anteojos de predisposición cultural que nos impide ver lo que la Biblia dice con toda claridad. Y la Biblia dice con toda claridad, sométanse unos a otros. Y ese es el principio del cual parte el resto de Efesios. Sométanse unos a otros significa las esposas a los esposos y los esposos a las esposas. Ahora nosotros leemos literalmente lo que dice y que es lo que nosotros vemos como más obvio en el pasaje. El pasaje dice que la mujer debe someterse a su marido en todo, porque el marido es cabeza de la mujer. Y le podemos agregar ahí una cosita, cuando ya está uno acalorado y con la Biblia en la mano y discutiendo con la Biblia, y te me callas. Y se va a hacer lo que yo diga, y punto. Bueno, así suena bastante firme, convincente, y muchas esposas se callan, es la verdad, y muchas esposas ahí se quedan, ya no responden, ya no dicen nada. Eso no significa necesariamente que se sometan, ¿verdad? Eso, por favor, si usted cree que cuando llegó allí ya logró que la esposa, a ver, por favor, digo. Sí, por favor, no sea ingenuo, hermano. Eso no significa que se va a someter. Pero hay una parte que es importante que quiero destacar, y esta es la parte en la cual para mí está la clave de Efesios capítulo 5. Entender Efesios capítulo 5 tiene una complejidad. Si nosotros menospreciamos la llave del versículo 21, lo demás que sigue carece de congruencia y de comprensión. Y tendremos razón de leer de una manera equivocada el pasaje porque lo vamos a aplicar de manera jerárquica. Y jerárquicamente quiere decir que cuando yo entre a la casa, ustedes se cuadran porque yo soy su superior.
Eso es superioridad. Pero en el orden de Dios, incluso en el orden de Dios para el matrimonio, no existe jerarquía ni superioridad del hombre por encima de la mujer. Conforme al plan de Dios, lo que el Señor estableció es un régimen de autoridad. Y la autoridad no está derivada de superioridad o de jerarquía. La autoridad está derivada de responsabilidad y custodia. Responsabilidad y custodia protectora, providente, sabia. Y entonces el cuadro cambia. Porque cobra sentido el hecho de que la sujeción de la mujer, según Efesios capítulo 5, parece ser una dura imposición de Dios para ellas, que nos favorece a nosotros. Pero la mayoría de nosotros no se ha dado cuenta que la mayor parte del pasaje nos impone a nosotros los hombres una forma de sujeción que es devastadoramente mayor que la otra. Porque amar de la manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, requiere de nosotros una forma de sometimiento que es todavía más devastadora. Por eso le preguntaba, ¿cuántos de ustedes de manera honesta pueden decir, yo estoy sometido a mi esposa? Porque la mayoría de nosotros difícilmente lo reconocería. De hecho, en la cotidianidad, nuestros compañeros, nuestros amigos, hasta entre pastores, la señora lo manda, su vieja lo controla, no puede ir porque tiene que llegar a checar tarjeta ahorita, no le dan permiso. Bromeando, jugamos a ponernos en evidencia unos a otros porque tenemos esta percepción de que el marido no es quien debe estar sujeto, sino la esposa. Pero hermanos, lo que leemos en la palabra revela que ambos tenemos que estar sujetos. Yo le pregunté, ¿quién de ustedes honestamente puede decir, yo estoy sometido, espontánea, fresca, natural, gozosamente a mi esposa? Dice, a ver, espérese tantito, no corra porque estoy intentando entender lo que está diciendo, no me empuje porque me voy a caer. Pero se lo voy a preguntar de otra manera, se lo voy a preguntar de una manera práctica, de una manera aplicativa, empírica. ¿Cuántos de ustedes reconocen, declaran que su esposa es la única mujer en la cual piensan, a la cual tocan, a la cual tratan, a la cual le hablan y con la cual tienen intimidad? Porque si tú no haces nada de eso con ninguna otra, solo con ella, entonces tú estás sujeto a tu esposa. Y no estás sujeto a tu esposa de esa manera solo porque a ti te guste o porque estés determinado a hacerlo, a lo mejor sí. No, estás sujeto a tu esposa de esa manera porque eso es lo que Dios estableció.